Bueno, y la economía está en el centro de la escena política, en el centro de la vida de todos los argentinos. Nos sentimos que estamos bailando en la cubierta del Titanic con rumbo de colisión y no sabemos si se viene la noche o si la noche ya llegó. Tenemos afortunadamente del otro lado de la línea a un especialista que nos va a ayudar a ponerle marco a toda esta angustia que vivimos al respecto. Vamos a hablar con Camilo Tiscornia, economista y director de 6T Asesores Económicos. Buenas noches, Camilo, soy Eduardo Solari, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, qué marco le darías a la situación que estamos viviendo ahora, antes de pasar a preguntas por ahí más primitivas, si se quiere, de los que no somos economistas, pero vivimos la misma angustia, ¿no es cierto? Bueno, yo diría que es una situación realmente compleja, ¿no? No es que no lo viene siendo hace mucho tiempo en la Argentina, pero lamentablemente cada vez se puede un poco más, y creo que ahora obviamente está todo complicado por la incertidumbre política, ya que las elecciones primarias no resolvieron la incertidumbre, sino que de alguna forma la agrandaron, con lo cual siempre que pasa esto en la Argentina es un momento que económicamente es complicado, y también en un contexto en el cual este año el país ha sido muy golpeado por la sequía, con lo cual faltan dólares, y el Banco Central no tiene un colchón de reservas, con lo cual es una situación sumamente inestable. Camilo, ¿se puede decir la verdad? Es decir, el economista puede decir absolutamente toda la verdad antes de asumir una responsabilidad de conducción. ¿Quiere la gente escuchar la verdad? Y decir la verdad y todas las estrategias que van a atacar el problema antes de asumir, ¿comprometen el éxito del programa? Bueno, ahí evidentemente esto siempre ha pasado, ¿no? En qué medida el candidato dice toda la verdad o no. Generalmente la historia muestra que de alguna forma se guardan algunas cartas bajo la manga, ¿no? Y edulcoran un poco a veces lo que piensan hacer, pensando que con eso se consiguen más votos. Esa yo creo que es la estrategia básica, generalmente con asesoramiento político, ¿no? Es difícil después saber si eso termina jugando a favor o a la larga no se termina volviendo en contra, ¿no? Pero yo creo que en el caso en el que estamos en la Argentina me parece que se están en el fondo diciendo bastante claramente las cosas que se van a hacer, ¿no? Si uno sobre todo piensa en los candidatos de la oposición, que el gobierno, el candidato oficialista es un poco más impreciso siempre, pero en este caso la oposición yo creo que es bastante clara de lo que está hablando, acerca de reducciones del gasto público, dolarización eventualmente, bimonetarismo, correcciones de tarifas, son cosas que no son muy atractivas políticamente y se están diciendo, así que creo que veo en algún punto bastante honestidad, un tanto brutal en algún punto. Las preguntas más recurrentes que se hacen en las entrevistas a los economistas y las que menos precisión tienen en las respuestas son las que se corresponden con los tiempos de cada etapa. ¿Es factible analizar un periodo de tiempo en el cual se vayan solucionando los distintos problemas? El equilibrio fiscal va a llevar un tiempo. Y si 24 meses se tarda en arreglar, en crear un problema, supongo que otro tanto deberá correr para solucionarlo. Sí, hay que tener en cuenta que la economía es una ciencia social, ¿no? Pedir precisiones estrictamente es un poco utópico en algún punto, ¿no? Precisiones de ese estilo acerca de la magnitud de ciertas políticas, de ciertos cambios, de ciertos efectos y sobre todo la temporalidad es muy difícil. Muchas veces, obviamente la gente pregunta y los economistas tratamos de responder, pero creo que hay que ser muy consciente de lo impreciso que puede ser las respuestas que damos los economistas. Muchas veces eso no se toma en cuenta, pero la imprecisión es absoluta en esto. Lo que uno puede simplemente marcar es tal vez la urgencia de ciertas cosas que hacen falta hacer, pero después los plazos, las soluciones es mucho más difícil de precisar. Evidentemente, yo creo que hay una situación bastante crítica que la marca el nivel de inflación que tenemos. Una inflación de más del 100% en 12 meses es muchísimo y genera una situación muy delicada que requiere una solución bastante drástica. ¿Cuánto es esto? ¿Son meses? Yo creo que se miden más en meses la necesidad de corregir el déficit fiscal que en lapso de años. O sea, va a tener que haber una corrección rápida en meses. Después los efectos en los cuales esto va, el tiempo en el cual esto va a hacer efecto para bajar la inflación, por ejemplo, es muchísimo más difícil de precisar.
Buenas noches, soy Rodolfo Estela. Quería hacer una pregunta. Buenas noches. Hasta ahora, en estos días, sobre todo, hemos escuchado un montón de economistas, algunos con muchísima experiencia, otros que en este momento se están poniendo en forma pública, no eran tan conocidos, porque el problema gravísimo que tiene la Argentina es un problema económico y político. Yo he escuchado siempre decir que no se puede hacer nada en la economía si no se tiene el respaldo político. Pero los economistas, ante esta pandemia, digamos, hagamos de cuenta que lo que estamos es en un problema gravísimo donde nos vamos a contagiar o estamos contagiados todos y demás. Los economistas han intentado encontrar, yo no sé, habrán varias soluciones, pero entre ustedes se han reunido porque los presidentes en general tienen siempre un economista que es el que lo aconseja, llamémosle Cavallo, Roque Fernández, en fin, los distintos economistas que han estado cerca de los presidentes, que los aconsejan y algunos han cometido errores tremendos y otros han tenido algunos aciertos. ¿Los economistas se han reunido entre ustedes para decir salvemos a la Argentina? Yo me pongo en el lugar de los médicos cuando hubo la pandemia. Se reunieron y dijeron, bueno, acá la solución es la vacuna, pero todos se reunieron y dijeron la vacuna. Esto es mucho más difícil, pero necesitamos de ustedes. Yo soy ingeniero agrónomo, me dedico a la parte forestal y veo cómo anda el campo. Necesitamos todos de la solución que ustedes, los economistas, le tienen que dar al país, junto con los políticos. Es difícil, no es de hoy para mañana, no es tampoco que vamos a creer que en un año lo arreglamos, pero la pregunta sería, ¿ustedes cómo ven en el conjunto de los economistas? ¿Qué pueden hacer para que salgamos de este problema que es de todos los argentinos, no? Yo creo que el punto de partida es tener un buen diagnóstico de la situación, ¿no? Y aquí, lamentablemente, no va a haber una coincidencia total, pero creo que estamos en una situación en la cual hay bastante coincidencia entre la gran mayoría de los economistas. Si uno escucha que permanentemente somos muchos los economistas que participamos en los medios en distintas oportunidades, y hay mucha coincidencia en cuanto a que para arrancar y para empezar a pensar en que la Argentina pueda cambiar algunas cosas, hay que ordenar la parte fiscal. Es decir, hay que trabajar en temas de macroeconomía para dar una especie de marco en el cual después se puedan desenvolver otras cosas, porque la realidad es que cuando la macroeconomía se desordena mucho, que es lo habitual en la Argentina, es imposible hacer absolutamente nada. Entonces, los resultados que obtiene el país en su conjunto son muy malos. Entonces, hay que arrancar por ordenar la economía, pero que en esto hay mucha coincidencia en la gran mayoría de los economistas, y eso tiene mucho que ver con el orden fiscal. Vuelvo a lo que decía antes. Hoy los candidatos de la oposición, que tienen importantes equipos de economistas alrededor, todos hablan de lo mismo. Y creo que es un paso, una muestra de bastante coherencia en línea con lo que usted solicitaba, que yo creo que es así. Sí, sin duda. El problema grave que es la inflación, la solución pareciera que tiene una franja por la que vamos a tener que circular todos, y ustedes con toda la fuerza para poder convencer a los políticos que esa es la solución, ¿no? Sí, yo entiendo que es así. Lo que pasa es que lamentablemente y acá es donde hay más diferencias por ahí, ¿no? Sobre todo cuando uno va a la gente que está cercana al gobierno. En esta gran, creo yo, mayoría de economistas hay un diagnóstico compartido de que muchos de los problemas que tenemos relacionados con la parte fiscal tienen que ver con un pésimo manejo que ha venido haciendo particularmente el kirchnerismo de la cosa pública y del gasto público, llevando el tamaño del Estado y del gasto a un nivel que es insostenible, que no se puede financiar, con el argumento de esta famosa frase que se llama la ampliación de derechos, que suena muy bien y que nadie va a estar en desacuerdo, pero que al momento de aplicarlo requiere una dosis de realismo y entender que hay restricciones que no se pueden traspasar con un argumento, llamémosle desde el punto de vista de la teoría económica, de tipo keynesiano, de que expandiendo el gasto público esto va a ir generando la producción y todo lo que hace falta para conseguir los recursos para satisfacer esa necesidad de derechos. Bueno, esto no es así, yo creo que esto no es así. Y ahora, el problema es que una vez que esta expansión fiscal se produjo, una vez que el Estado se amplió, bueno, lo difícil ahora, por más que uno pueda coincidir en el diagnóstico de que hay que resolver eso, es cómo se implementa esto, porque lógicamente va a haber gente que va a perder
mucha gente que hoy en día depende en alguna medida del Estado, en algunas ramas va a haber que hacer recortes y va a haber gente que no va a poder depender más del Estado. Entonces, esto va a generar mucha resistencia, mucha conflictividad, con la idea de que esto eventualmente, y acá es donde empieza la imprecisión de la economía, eventualmente esto debería llevar a una situación mejor en la cual la economía pudiera crecer y en todo caso a la larga estar todos mejor, pero lamentablemente, como pasan cosas en el medio, muchos cambios, la resistencia, los cálculos también pueden fallar, el mundo puede cambiar, bueno, no siempre estos resultados se cumplen, entonces es todo un marco de imprecisión bastante importante y que genera mucha resistencia. Entonces esto va a ser muy difícil, por más que el diagnóstico esté, la implementación de los cambios va a ser muy compleja. Achicar el déficit fiscal significa arbitrar sobre la vida de los argentinos, porque el que tome la decisión de dónde cortar está eligiendo a quién le toca pagar una parte mayor o menor. Exactamente. ¿Cuáles serían los lugares donde hay consenso que hay que podar y que además tengan una relevancia que justifique hacerlo, ¿no es cierto? En general hay mucho consenso en que hay que trabajar en los subsidios que el gobierno nacional da al consumo de servicios públicos, en particular lo relacionado con la energía. Este es un rubro que es significativo y que además los años que hace que el gobierno ha intervenido en los precios de ese sector para tratar de alguna forma de aliviar el costo para los usuarios a costa del fisco, también ha generado una distorsión enorme y una ineficiencia brutal que ha redundado en la falta de servicio y la pésima calidad del servicio y escasez en distintas partes de lo que tiene que ver con la provisión de energía, que supuestamente nos va a salvar Vaca Muerta de todo esto, pero la realidad es que a hoy, hasta que Vaca Muerta no termine de explotarse plenamente, que requiere todavía inversiones, va a haber faltante. Entonces esto requiere organizar todo el sistema de vuelta, incluido un ordenamiento de los precios que incluya ahorrar desde el punto de vista fiscal en el costo de la provisión de estos servicios. Ese es un lugar en el que creo que no hay prácticamente duda. Después también se habla, y esto en general también está en la oposición, la relación de la nación con las provincias, transferencias que el gobierno nacional muchas veces hace por temas políticos a las provincias, es otro lugar también en el que habrá que trabajar. Pero sin embargo, el mayor gasto público, el mayor nivel de rubro de gasto dentro del gobierno nacional es todo lo que tiene que ver con lo previsional. Por ahí más que los planes sociales, todo lo que tiene que ver con el tema jubilatorio. Entonces ese también es un tema que es sumamente delicado, pero que en algún momento va a haber que encararlo. Obviamente esto va a ser muy difícil, pero tarde o temprano va a haber que encararlo. ¿Y cómo piensa usted que eso se puede encarar? Es un tema, como bien dice, muy delicado y muy sensible. Sí, ahí hay gente, que no es mi caso, yo soy un macroeconomista y me encargo de ver la foto general, digamos, y el equilibrio general de distintas partes del sistema económico. Hay gente dedicada al tema previsional que tiene proyectos de cómo ir mejorando esto, pero sin duda que hay un desequilibrio profundo, como en otras partes del mundo, pero acá se ha agravado en la medida en que a través de numerosas moratorias el gobierno fue incorporando al sistema previsional gente que no tenía los aportes necesarios. Entonces han generado un descalabro en el sistema bastante importante. Tal vez haya que discriminar entre las personas que han aportado y tienen que tener una contraprestación adecuada en materia de jubilaciones y otras personas que lo que requieren tal vez sea algún tipo de asistencia del Estado porque no tienen los ingresos necesarios, pero por ahí separarlo de la persona que ha aportado y que en todo caso el sistema se puede reorganizar de ese modo, pero en algún momento va a haber que reorganizarlo sin ninguna duda. Porque antes, y yo hablo de antes de 50, 60 años atrás, existían los pensionados, pero que eran pagados por el Tesoro, no eran pagados por la caja de jubilaciones de antes o ANSES, etcétera. Eran jubilados porque eran personas grandes que no habían hecho aportes, no tenían familiares que los contuvieran, entonces se hacía un aporte mensual para esas personas, pero no se tocaba el fondo de los jubilados que aportaron. Yo creo que aquí es donde está el gran problema también. Se jubiló a cuanta persona había, muchas personas que se han jubilado con la mínima se van a Europa de paseo, inclusive tienen 2 o 3 casas, es decir, son personas que no hubiesen necesitado eso para sobrevivir. Cambio otras sí, sin duda, sin eso estarían muy mal y siguen estando bastante mal porque es bastante poco lo que le pagan. Pero
Justamente. Usted que está en la macroeconomía y está viendo en la forma general, a mí me parece que este tema es uno de los que hay que resolver, porque me produce un poco de bronca cuando escucho el gasto del Estado en jubilación. No es un gasto del Estado, será para aquellos que no aportaron, pero los que aportamos, y muchísimos años, lo menos que esperamos es recibir, por eso se llama reparto, recibir lo que nos corresponde, ¿no? Yo creo que ese es un tema que van a tener que arreglar bastante. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, sin ninguna duda, pero va a ser complejo, ¿no? Sí, muy difícil. Ahora, Camilo, asistimos a un verdadero festival de tipo de cambio. Uno no es un especialista, pero no debería ser tan difícil de entender. ¿Hay un dólar técnico? ¿Un dólar que uno diga, este es el valor del dólar que se corresponde con las otras variables macroeconómicas? ¿O depende exclusivamente de la sensación política, del termómetro el susto o no que tenga la gente? No, hay relaciones técnicas, pero tiene que ver, hay un juego entre el nivel del dólar y la inflación. Entonces, el nivel que tenga el dólar va a tener que ver con la inflación. Por eso es que es muy difícil precisar uno. Hay que enmarcarlo esto en una política económica amplia, ¿no? Entonces, el día que haya que corregir el tipo de cambio, el nivel en el que quede, bueno, va a tener que ver con lo que pase con la inflación, y lo que pase con la inflación va a tener que ver también con la parte fiscal, volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Entonces, hay tiene que haber como una sincronía, una armonización entre estas distintas partes de la política económica. Ahora, se dice que la inflación es el resultado del exceso de oferta monetaria y que los efectos de la emisión y de el consiguiente exceso se ven recién pasado un lapso de tiempo que, según he escuchado, puede ser de 18 a 24 meses. ¿Cómo se opera inversamente? ¿Lleva el mismo tiempo? Esas estimaciones muchas veces están pensadas para países más estables, ¿no? En el caso de la Argentina, las expansiones monetarias se ven bastante rápido, muchas veces en inflación, como hemos visto con la devaluación que hubo hace poco. El freno, la cosa inversa, es más compleja porque requiere un cambio estructural, requiere cambiar mucho las expectativas y cortar con lo que se llama la inercia inflacionaria. Entonces no es tan fácil. Por eso, una vez que uno entra a los procesos inflacionarios, es muy difícil salir. Claro. Y el equilibrio fiscal y la baja del déficit consiguiente, disminuyendo el gasto, no se puede hacer hasta que no entre en funcionamiento el próximo presupuesto, porque supuestamente ya está realizado, ¿es así? Sí, yo creo que ahora todo hay que esperar a un próximo gobierno. Creo que el actual gobierno, más allá del presupuesto, no tiene la credibilidad suficiente para encarar nada y está a pocos meses de terminar, ¿no? Entonces, para generar este tipo de cambios hace falta mucha credibilidad y eso generalmente tiene que venir con un gobierno nuevo. O sea que un cambio de ánimo, la esperanza ayuda a que las soluciones sean más factibles. Sí, pero eso dura poco si no va acompañado por medidas de fondo, ¿no? O sea, la expectativa, digamos, por la ilusión, llamémosle, la esperanza dura poco, tiene que convalidarse después con medidas concretas. Bueno, Camilo, le pedimos disculpas por algunas preguntas por desconocimiento y le agradecemos toda la amabilidad de allanarse a tratar de que nosotros entendiéramos las explicaciones. Le mandamos un abrazo desde acá favor. Y esperamos poder tenerlo nuevamente con nosotros en el futuro. Cómo no, hasta luego. Fuerte abrazo. Bueno, hablábamos con Camilo Tiscornia, economista, director de 6T, asesores económicos, y ahora un poquitito de música.